Bueno, en el siguiente video les estoy explicando o les voy a explicar cómo aplicamos toda esta parte conceptual de la Capital Market Online a nuestro modelo. Entonces, necesitamos retomar nuevamente el archivo en donde trabajamos el portafolio de 5 acciones. Acá tenemos la gráfica de la frontera eficiente, la habíamos colocado en esta parte de aquí, pero la vamos a correr, entonces la voy a correr para acá. Voy a correr para acá. La dejamos ahí. Entonces aquí en esta parte nosotros vamos a calcular entonces el riesgo y el retorno esperado para el portafolio total. Las fórmulas son estas que tenemos acá, que ya las acabo de explicar en un video anterior. Y bueno, necesitamos voy a borrar esto acá que no es necesario. Y necesitamos primero pues la rentabilidad libre de riesgo. Aquí no sería para los T, sino para los bonos norteamericanos. Recuerden que estos son datos del mercado norteamericano porque es pues como tal acciones de Estados Unidos. Y habíamos visto que la rentabilidad que actualmente tienen los bonos a un año era como el 0,09%. Entonces ahí colocamos la rentabilidad libre de riesgo y calculamos la razón de share como la diferencia entre el retorno esperado del portafolio mercado menos la rentabilidad libre de riesgo dividido sobre la desviación estándar del portafolio mercado. Y aquí tenemos una razón de share que la vamos a utilizar más adelante para poder utilizar entonces el portafolio, poder maximizar la razón de share y hallar el portafolio óptimo de mercado. Entonces otra cosa que vamos a hacer acá es ajustar los ejes. Vamos a ajustar los ejes porque los necesitamos en ambos casos que comiencen en 0. Entonces aquí ambos casos que comiencen en 0. Y aquí en las unidades vamos a colocar 2. ¿Sí? Lo dejamos en 2. 0. Vamos a dejarle aquí pues el máximo. Aunque vamos a subirle aquí a 6. 2.6. Cualquier cosa pues lo modificamos después. Y acá en el eje vertical también vamos a empezar en 0. Y lo máximo vamos a subir a 24. A 2. Perdón. A 0.24. Y si dejémoslo así porque todavía es entendible, un poco entendible. Si de pronto aquí subimos a 2 se va a ver demasiado disperso. Vamos a ver. No, está bien, vamos a dejarlo así. Entonces con estas modificaciones dejamos el eje. Esto obviamente no va a quedar aquí, o lo voy a colocar a un costado y después lo modificamos. Entonces voy a graficar acá inicialmente el riesgo. Fíjense que en esta fórmula aquí en esta columna pues yo voy a colocar el porcentaje de inversión en activos riesgosos, es decir, lo que constituía lo que les hablaba en el video anterior del portafolio de mercado, que es un portafolio donde solamente hay acciones. Entonces simplemente sería multiplicar ese porcentaje, que sería X, por el riesgo. El riesgo lo tengo acá, que es la desviación estándar. Lo voy a fijar porque eso al correrlo hacia abajo pues necesito que esté fijo. Obviamente si cualquier cosa que multiplique por 0 pues sería 0. Entonces obviamente si no invierto nada en activos riesgosos pues la desviación estándar me tiene que dar 0. Y voy a calcular con esta fórmula de acá el retorno del portafolio total, que sería una suma de dos elementos. Primero, el portafolio, el porcentaje de inversión en el portafolio mercado multiplicado por el retorno esperado de ese portafolio, que voy a fijar punto y coma. Y lo otro sería 1 menos lo que invierto en el portafolio de mercado. En este caso sería el 100% lo que estoy invirtiendo en activos libres de riesgo por la rentabilidad libre de riesgo, que la tengo acá, también la voy a fijar.
cierro paréntesis, y obviamente voy a obtener entonces lo mismo, la rentabilidad libre de riesgo. Tienen que ser iguales estos dos valores porque no estoy invirtiendo nada en el portafolio de mercado. Y con esta fórmula que está acá, que la voy a colocar acá, pues también puedo calcular este mismo retorno. Entonces sería suma de la rentabilidad libre de riesgo por un lado, que voy a fijar punto y coma, y por el otro sería este elemento que está acá, que sería el portafolio de mercado, que no lo voy a fijar, sino que va a ir cambiando, multiplica, abro paréntesis dos veces, a la rentabilidad, esta que estaría, que sería la rentabilidad del portafolio de mercado, que la voy a fijar, menos la rentabilidad libre de riesgo, que también la voy a fijar, cierro paréntesis, y eso lo divido entre el riesgo del portafolio de mercado, que lo tengo acá, que también la voy a fijar, cierro paréntesis una y cierro paréntesis dos veces, y fíjense que me da exactamente, miren bien, lo mismo que está acá. Voy a seleccionar tres celdas y voy a arrastrar hasta el 100% de mi portafolio. Y fíjense que estas dos columnas tienen que ser exactamente iguales, porque al final pues la ecuación busca que se haga lo mismo. Y bueno, ya teniendo los datos, pues simplemente ahora voy a darle clic aquí encima de la gráfica, voy a diseño de gráfico y voy a darle aquí donde dice seleccionar datos. Lo voy a ubicar por acá. Eso. Esta serie, que es donde está la gráfica de la frontera eficiente, pues aquí no la ven porque tengo los datos debajo. Le voy a dar modificar y aquí en el nombre de la serie le voy a colocar pues frontera eficiente. Y le voy a agregar, porque voy a agregar otros datos, pues primero el nombre. En los valores X de la serie pues voy a colocar el riesgo del portafolio total, y en valores Y pues coloco el retorno. Miren que ya se agregó aquí la línea naranja. Le doy a aceptar, nuevamente en aceptar, y ahí tengo entonces pues la Capital Market Line con la gráfica de la frontera eficiente. Vamos a colocarle aquí la leyenda, pero vamos a colocársela en la parte de abajo, leyenda, y la parte inferior. Aquí está. Vamos a disminuirle un poco. Primero cambiarle el tipo de letra y vamos a disminuirle un poco. Lo mismo aquí, voy a tratar de disminuirle un poco también el tamaño para que nos dé más espacio. Vamos a colocarle 7, le colocamos negrita, y aquí también igual. Y negrita. Entonces, si se fijan bien, la línea azul, que es esta que está aquí, la frontera eficiente, ya ha habido suficiente ilustración sobre ella. Y lo que es la nueva, la Capital Market Line, que sería la línea esta naranja, que parte de dónde, pues parte justo de aquí, de la rentabilidad libre de riesgo, que es 0,09, miren bien, aquí está 0,09, de ahí parte y empieza a subir como una línea, por eso se llama line, ¿ok? Line es una línea como la Security Market Line, que es la línea de mercado de valores. Y pues básicamente lo que nos está diciendo es que en este punto, si yo invierto, pues el total de mis, este punto que está aquí sería este primero que está acá, o sea, estos dos que están aquí, es decir, cuando el 0% de inversión en activos libres de riesgo. ¿Cuál es la rentabilidad esperada? Pues la misma rentabilidad libre de riesgo, 0,09%. En la medida que yo avanzo hacia arriba, pues estoy invirtiendo más capital en activos riesgosos como acciones y menos en activos libres de riesgo. Este que está aquí sería este. 20% en acciones y el 80% en activos libres de riesgo. Y fíjense que va aumentando el retorno va aumentando linealmente, y el riesgo también.
Es decir, aquí hay una relación lineal diferente a la que existe en la gráfica de la frontera eficiente. Entonces simplemente pues, avanzamos, seguimos avanzando hasta este punto de acá. Este punto de acá sería este de aquí, en donde yo invierto el 100% de mi capital en acciones y no invierto nada en activos libres de riesgo, justo en este punto. ¿Vale? Ahora, si yo les dije, tenemos que hallar cuál es el portafolio, este portafolio el mejor de todos, es decir, todos los que están sobre la gráfica de la frontera eficiente, todos son buenos, todos. Ok, todos estos. Pero hay uno que es el mejor de todos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a datos, vamos a Solver. Y en Solver, pues simplemente lo que vamos a escoger aquí en la celda objetivo, escogemos la razón de share y la maximizamos. Lo demás queda exactamente igual. Le damos resolver. Nuevamente le damos a aceptar. Y entonces, fíjense que la combinación óptima, bajo estas restricciones, claro está, la combinación óptima, o sea, el mejor portafolio de todos, ¿cuál es? Pues 25% en 3M, 14% en Apple, 7% en Coca-Cola, 5% en P&G y 50% en Tesla. Ese es el mejor portafolio de todos. Les voy a mostrar una gráfica. Vamos a mirar por acá. Una gráfica. Capital Market Line. Vamos a ver las imágenes. Miren esta. Entonces, en esta, la línea naranja, que casualidad también es la Capital Market Line, y la azul es la frontera eficiente. Obviamente aquí en el eje horizontal está la desviación estándar, que es el riesgo, y en la línea vertical pues simplemente está el retorno esperado. Entonces justo donde se cortan tangencialmente la gráfica de la frontera eficiente con la CML es el portafolio de mercado, es decir, ese es ese portafolio óptimo que nosotros queremos, es decir, sería más o menos aquí en este punto, mira, aquí, justo ahí donde se cortan, ahí, aquí estaría el portafolio de mercado. Pero si se dan cuenta, por alguna razón la línea de nosotros llega hasta aquí, pero la de esta gráfica sigue, la de esta también sigue, miren bien que sigue, y si buscamos otra, miren esta, también sigue, miren sigue. Entonces la pregunta es, ¿por qué la de nosotros llega hasta este punto y las demás siguen? Pues simplemente porque existe la posibilidad de que el inversionista llegado hasta este punto diga, yo quiero seguir invirtiendo en acciones y se endeude a la rentabilidad, se endeude a una tasa de la rentabilidad libre de riesgo y decida captar ese dinero y invertirlo en más acciones. En ese caso, pues simplemente lo que pasaría es que nosotros corremos esto hacia acá y supongamos que él, pues del capital adicional, del capital que tiene en total, pues invierte hasta un 40% más de ese capital. Es decir, se endeuda, presta plata va y compra más acciones porque le parece un buen negocio. Entonces lo que vamos a hacer aquí, le damos clic sobre la línea, arrastramos esto hasta abajo y ella continúa, miren bien. O sea, el riesgo está hasta 2.7, 2.8, entonces aquí hay que modificarla. Le damos doble clic aquí, vamos a modificar aquí el eje 2.8, vamos a colocarla aquí en el eje máximo 2.8 y arriba sería 2.25. Entonces le damos clic acá y sería 25 aquí, 0.25. Ok, vamos a colocarle 26 para que no quede. Eso, está perfecto, ahora sí. Entonces, fíjense que en este punto voy a insertar aquí, voy a insertar un
Ilustraciones, formas, voy a insertar un círculo. Bueno, voy a tratar de que quede un círculo. Ok, vamos a ver. Sería más o menos aquí. Vamos a ver, déjenme que yo. No, un poquito más hacia abajo. Sería más o menos aquí. Listo, ahí justo. Y como está en la gráfica, vamos a colocarlo de rojo. Relleno rojo. Contorno de la forma rojo, totalmente rojo. Y esto lo vamos a copiar y vamos a pegarlo. Y justo lo vamos a colocar aquí. Listo. Entonces ahí tenemos justo en este punto rojo sería el portafolio de mercado. ¿Qué es ese portafolio de mercado? Pues simplemente es aquel portafolio, obviamente cuando yo digo portafolio está invertido en acciones, que es la mejor combinación de todas, es decir, este que está acá. Es decir, si ustedes quieren, me preguntan, profesor, ¿cuál es la mejor combinación para estas 5 acciones? Es esta. ¿Las demás son eficientes? Sí, claro, porque maximizan la relación riesgo-rendimiento. Pero este es el mejor de todos. Es la mejor combinación del portafolio que pueden hallar. Entonces, este sería nuestra frontera eficiente y vamos a colocarle aquí. Capital Market Line. Y así tenemos entonces nuestras dos gráficas. Ahora me voy a valer de esta que está acá, fíjense bien, para explicarles algo. Entonces comienza aquí donde dice Free Assets, activos libres de riesgo. Aquí justo en este punto, fíjense que el retorno no parte de cero. El riesgo sí parte de cero. Esto aquí es cero para el riesgo. Pero en el caso del retorno esperado no parte de cero, parte de algún punto. ¿Por qué? Porque en este modelo se considera que hay algunos activos que a pesar de ser libres de riesgo, pues generan algo de rentabilidad. Ya se parte de aquí y se empieza a subir hasta este punto. Mire, best mix of stocks and bonds, es decir, la mejor combinación de bonos y acciones, justo en este punto de aquí, que es donde invierto obviamente el 100% de mi capital en acciones. Justo ahí en ese punto, ahí donde está pues la combinación. Claro, yo voy a empezar a disminuir, a bajar dependiendo de si yo soy un inversionista conservador, si soy moderado o si soy agresivo. Si soy agresivo, pues yo voy a prestar dinero y me voy a endeudar y voy a invertir en el mercado de capitales. Pero si yo soy conservador, lo más seguro es que empiece a moverme en la línea hacia abajo, pues buscando que el portafolio total pues tenga más inversión en activos libres de riesgo. Y bueno, aquí tenemos opciones, bien, dentro de la frontera eficiente. Y bueno, esta es la Capital Market Line, miren, aquí la tenemos. Y así se interpreta estas dos. Claro, la de nosotros pues no quedó como aquella. Fíjense bien que aquí hay un poquito, bueno, aquí sí, esta azul sigue un poquito hacia acá arriba, pero bueno, quizás de pronto no está la curva como tan pronunciada, pero este sería nuestra gráfica y ya con esto, estimados, pues terminamos pues esta unidad número 2.